Más de uno. Un espacio para hablar sobre la sexualidad humana, las relaciones de pareja y todo lo que te lleve a tener una vida sexual plena y con responsabilidad. Más de uno. Iniciamos. El vaginismo es una de las causas que puede provocar dolor en las relaciones sexuales. Se trata de una contracción involuntaria e inconsciente de los músculos del suelo pélvico que rodean la vagina, provocando un cierre total o parcial de esta y causando dolor, ardor o incomodidad. Hoy en tu programa Más de Uno hablamos sobre ¿qué es el vaginismo? Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno. Pues sí, como nos dice Jessie en la cápsula, vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema del vaginismo, porque provoca mucho sufrimiento en la pareja. Muchas culpas, mucha desesperación porque muchas veces no se sabe qué es lo que está sucediendo. Entonces, para eso tenemos a la doctora Alicia Ábalos, que nos va a estar apoyando en este tema para ver qué es lo que se puede hacer, cómo se puede definir, si hay tratamiento, vamos a ver qué tratamiento y sobre todo entender qué es el vaginismo. Muchas gracias, Alice, por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí. Una amiga del programa que siempre nos saca de dudas cuando tenemos, ella es ginecóloga, ginecobstetra, y nos saca de dudas cuando tenemos una problemática que tiene que ver con la salud de las mujeres. Y esta problemática, ¿nos quieres explicar un poquito, Alice, para empezar, qué es el vaginismo? Sí, claro. El vaginismo es la contracción involuntaria de músculos de vagina, sobre todo la parte inferior, la más externa, digámoslo de esa manera. Ahí solo hay músculos, más atrás no, ¿verdad? No, sí hay músculos, pero realmente la contracción de esa zona es la realmente importante en este caso. En este caso. Ajá. En el caso. Y el vaginismo puede ser la contracción tan importante que no permita, no solo es que produzca dolor, sino no permite la entrada del pene. Así es. La contracción es tan fuerte e involuntaria porque no es que la persona quiera contraer los músculos, solitos lo hacen, sí, y hacen prácticamente imposible la penetración, no nada más del pene, sino incluso lo nota uno, por ejemplo, en los chequeos ginecológicos, claro, te imposibilitan totalmente la introducción de tu dedo para hacer tacto, del espejo vaginal, o incluso cuando las chicas quieren de repente colocarse algún tampón o algo, lo imposibilita totalmente. Pero no imposibilita el sangrado, pues. No. El sangrado menstrual, ese no. Sí, normal. Normal, eso ocurre normal. De hecho, era lo que te mencionaba, es la parte inferior que reacciona al estímulo, pero en forma involuntaria. Claro. Entonces es como cerrar completamente una cavidad, pues. Claro. No es natural. Hemos dicho que la vagina es un espacio virtual. Sí. Esto quiere decir que las paredes, que no es un tubo. No es un tubo. No es un tubo, sino que es un espacio virtual que durante la relación sexual, durante la etapa del deseo y de la excitación, pues se llena de sangre también, mucha sangre viene hacia la pelvis por el mismo deseo, empieza la lubricación, etcétera, y se hace como pachoncita, ¿cierto? Cierto, pero se engurguitan, se llenan de sangre. Claro. Entonces se prepara la vagina para recibir al pene, pero en el caso del vaginismo, a cualquier tocamiento, tratar de introducir, como tú dices, un tampón, un dedo, etcétera, se cierra completamente. Contrario a lo que normalmente sucedería en una relación, ¿no? Los músculos se vuelven un poquito complacientes, que bueno, sí, es un término médico, pero realmente, relajan un poco para permitir esa
esa penetración, que después las contracciones son ya un poquito conscientes a la hora de digamos, tener un orgasmo y todo esto. Claro. Pero aquí ocurre todo lo contrario. En lugar de permitir la entrada, estamos hablando de un cierre completo de esa cavidad virtual, precisamente. Pues muy doloroso para la pareja, digo, más que dolor físico, el dolor emocional de no permitir la relación sexual. Y también te quisiera preguntar, ¿es frecuente? Fíjate que no. Afortunadamente no es frecuente. Yo creo que muchas veces se hace un mal diagnóstico, porque ya a la hora de chequeos, de querer hacer ya una valoración completa, te das cuenta de que realmente no es el problema real, que tiene una parte digamos propia, que la mujer en algún momento bloquea esa apertura, pero psicológicamente ella lo hace. Entonces, por eso los diagnósticos, te digo, son muy complicados, pero realmente no es frecuente. Pero no es un problema físico, no es un problema médico. Mira, es que me llama mucho la atención lo que dices ahora, que algunas veces ella lo puede provocar. Entonces, claro, esto es psicológico, mental, ¿no? Generalmente. Físico sí puede ser, se asocia más bien a problemas. Mira, el vaginismo puede ser primario o secundario. Sí. Secundario, obviamente, cuando ya alguien ha tenido alguna penetración y posteriormente, por algún motivo, no lo logra. Esto muchas veces ocurre precisamente a lo mejor después de un parto doloroso, que ya inconscientemente la mujer está adolorida, queda con un recuerdo agotador del parto. Puede ser también después de alguna cirugía en la zona vaginal y todo eso. Físicamente los músculos quedan dañados de alguna manera, que no es lo habitual. O sea, lo habitual es que uno trata de cuidar al por mayor todo esto. Claro, nos vamos a ir un mensajito, pero no le cambies, está muy interesante el programa y enseguida regresamos. ¿Quieres agendar una cita con la doctora Carlota Tello Vaca? Es especialista en educación sexual. Llama a los teléfonos 31 25 22 86 y 331 092 06 60. El problema del vaginismo puede aparecer desde el primer momento en que una mujer comienza a tener relaciones sexuales. Sin embargo, hay otros casos en los que la mujer ha llevado una vida sexual normal y satisfactoria y debido a acontecimientos traumáticos, físicos o psicológicos, llegan a padecer del vaginismo. Continúa escuchando Más de Uno. Estamos de nuevo contigo y platicando sobre el vaginismo. Lo que dice Jessie en la cápsula pues es precisamente el vaginismo primario y secundario que nos estaba hablando la doctora. Primario es cuando nunca ha tenido relaciones y cuando las empieza a tener no se puede por el problema del vaginismo, porque está cerrado completamente la entrada, el introito vaginal, y no permite la penetración. Y el secundario es cuando ya ha tenido relaciones sexuales. Incluso yo he tenido pacientitas que han tenido bebés y después de eso pues resulta que un día ya no pueden más tener relaciones sexuales. ¿Qué tan frecuente es entonces, Alice, que sea más por problemas psicológicos que físicos, ¿no? Es obvia mi pregunta, ¿verdad? Sí. Que es mucho más por problemas emocionales, psicológicos, de creencias, por ejemplo. Sí, claro. Fíjate que aquí mucho tiene que ver la educación en casa, claro, los tabús que se manejan, la religión, todo esto igual nos han enseñado, ¿no? O sea, todo lo relacionado al sexo es malo y demás. Entonces llega un momento en que inconscientemente lo traes a tu cuerpo, ¿no? Claro. Y finalmente se traduce en esto, en el vaginismo, las creencias religiosas, el miedo de que te han inculcado que es parte de algo malo, oscuro, sucio, sí, claro, del diablo, claro.
Y finalmente también muchas situaciones a lo mejor psicológicas, algún trauma de la infancia, que a veces ni siquiera tiene que ver con una relación sexual, puede ser algún tocamiento, algún trauma físico. Por ejemplo, hay niñas que llegan a caerse, lastimarse la vulva, y obviamente son, ¿cómo decirte?, como candidatas en algún momento a tener un problema de esto, porque obviamente están asociando el dolor que pasaron con un golpe a cualquier tocamiento en la zona genital. Claro. Entonces, de repente también he visto algunos casos con virus del papiloma y el tratamiento, que de repente suele ser doloroso. Sí. Y después de ahí surge el vaginismo. Fíjate que a veces por los tratamientos y a veces por el miedo a volver a contagiarse. El miedo a contraer enfermedades de transmisión sexual es una causa muy grande del vaginismo secundario. Claro. Sí. Definitivamente. Te digo, ahorita el miedo te genera muchos problemas realmente difíciles de controlar. Sí, en los dos casos es el miedo, el miedo a volver a tener un virus del papiloma, a volver a pasar por el tratamiento, a que no quiero que me duela, y entonces, pues, si no quiero que me duela, pues entonces cierro aquello para no permitir absolutamente nada, ¿no? Claro. Fíjate que es muy interesante porque, pues, como tú decías en un principio, es involuntario. Entonces, aunque la mujer ame mucho a su pareja, quiera tener una vida sexual activa, normal, pues como está esta cuestión involuntaria, pues de repente no se puede, ¿no? Hay como mucha desesperación. Yo no sé, de repente me gustaría muchísimo que nos empezaran a llamar o a mandar algún mensajito por WhatsApp. No te he dado los teléfonos, 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o mándanos un WhatsApp al 33 10 19 07 12. ¿Tú has oído de esto? A mí me gustaría que estos programas son de difusión de estas problemáticas, y algunas veces yo he tenido pacientitas con algún problema de este tipo que me dicen: no tenía idea lo que me estaba pasando, nada más tenía mucho miedo, pero no tenía idea. ¿Esto realmente se llama vaginismo? O a veces ni siquiera saben el nombre, ¿no? Sí, entonces, solamente pues no hemos podido tener relaciones porque no, mi cuerpo no lo permite, me duele muchísimo, etcétera. Entonces, sí, me gustaría que nos llamaras o que nos mandaras un mensajito. ¿Tú habías oído de este problema? ¿Sabías de esto? ¿Conoces a alguien que viva con esta dificultad para tener relaciones sexuales o nunca lo habías escuchado? Me encantaría que nos dijeras para poder darte como más información respecto a lo que necesitamos saber todas las mujeres respecto a esto. Mira, también lo que decía la doctora es muy cierto. Cuando no hay educación sexual, cuando se viven un montón de mitos relativos a la sexualidad, pues también es probable que pueda existir algo así. La educación sexual nos libera de todos estos mitos. Yo he conocido mujeres de 60 y más que jamás han visto sus genitales, por ejemplo. No los conocen. No los conocen, entonces han tenido relaciones sexuales porque pues así se tiene que tener, porque le deben pues el débito conyugal, ¿no? El deber de ser esposa, pero que nunca han disfrutado una relación sexual, que nunca han solicitado tal o cual cosa en la relación sexual, que se quedan como muy calladitas, y con esta historia tremenda que tenemos de que las relaciones son para embarazarse, para procrear, sí, para claro. procrear nada más, ¿no? Entonces, híjole, eso es tremendo, ¿no? Fíjate que es muy interesante. Yo creo que el vaginismo es de las principales causas de falta de consumación de matrimonio, sí, de rupturas conyugales, o sea, de problemas realmente serios de pareja, porque es muy difícil que si tú como mujer no te conoces, no puedes conocer la respuesta normal de tu cuerpo, entiendas que tienes un problema a tratar. Y si para ti es difícil, para la pareja, mucho más. Mucho más. Claro. Entonces sí son problemas muy complejos cuando llegas realmente a encontrarlos. Sí, claro. Y finalmente volvemos a lo mismo. Es
precisamente estos programas yo creo que son muy interesantes porque te permiten conocer cosas que existen y que a lo mejor ni lo tengo en cuenta. A lo mejor ya no es para mí, pero no sé, si tengo hijas, si la hija de mi amiga, si no sé, alguien que tiene algún problema, por lo menos ya sabes eso, es un problema y hay que tratarlo. Y hay que tratarlo, hay que ir con sexólogos, con ginecólogas, con todos los profesionales de la salud que atendemos estos casos, porque el hombre pues se va a sentir rechazado, se va a sentir poca cosa, se va a sentir pues que lo están echando a un lado, que no puede. Al no poder consumar el matrimonio, pues se siente muy mal, ¿no? Sobre todo el rechazo. Sí, claro. Te digo que son problemas realmente que conflictúan totalmente a una pareja y terminan por ser motivos de problemas mayores. De problemas mayores, pues sí, hasta separación, ¿y como tú dices? ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Sí. Que un porcentaje muy alto es curable. Claro. O sea, se soluciona. Sí. Se soluciona. Sí, la cuestión es encontrar realmente el problema y empezar a tratar. Fíjate que en esto, en la educación sexual, bueno, pues si las mujeres, es que se derivan muchas cosas de la falta de educación sexual. Si las mujeres aceptaran su deseo, ¿sí? Primero, soy una mujer completa, soy una naranja completa, soy una mujer, y entonces tengo posibilidades de vivir mi sexualidad, ¿no? Y tengo deseo. ¿Qué voy a hacer con mi deseo? Lo voy a regular, no es negarlo, es regular el deseo. ¿Cuándo sí voy a tener relaciones sexuales? ¿Cuándo no? ¿En qué circunstancias? Hasta que me case. Pero es una regulación propia que cada una de nosotras podemos trabajar con nosotras mismas y entonces decir, bueno, esta alternativa para ejercer mi sexualidad es la que me va bien. Pero si todo el tiempo estamos negando, no, yo no siento, no, yo no voy a sentir nunca hasta que me case, pues yo no me veo, no me conozco, no, y negar el deseo, pues llega un momento en que ya firmaste un papelito y ahora que le puedes dar vuelo a la hilacha, pues no tienes ni idea cómo, y aparte te mueres de miedo. Así es. Ajá. Así entonces, pues ese es el problema. Dice... Alice. Dice, buenas noches, a pesar de ser muy femenino el contenido del programa de hoy, es muy, muy interesante la información que están proporcionando. Felicidades, atentamente, un amigo, Gustavo. Ay, Gustavo, muchísimas gracias por los dulcitos, estaban deliciosos, los repartí por todos lados porque llegué con mi bolsa de dulces de Arrayán y bueno, todo pues volaron. Muy buenos, te agradezco muchísimo, Guillermo Cuellar, un radio escucha que nos está escribiendo ahora. Muchísimas gracias. Pues casi nos vamos al segundo cortecito, no le cambies, yo creo que está muy interesante el programa, sobre todo por esta problemática que tiene que ver con la pareja. En un momentito regresamos. Ya estamos de nuevo contigo. Muchas gracias a Claudia, a Jessy, a Giovanni Navarro, porque hacen posible la ¿cómo se llama? La presentación de este programa. Muchísimas gracias a ellos. Hay otro mensajito anónimo, dice, mis primeras veces fueron muy dolorosas, porque yo me sentía forzada y chantajeada por mi novio, y fue una experiencia muy fea en la que ahora creo que tuve vaginismo, pero no sabía qué era eso. Chantajeada por el novio. Sí, te digo que muchas veces ahora sí que daño psicológico, emocional provoca estas reacciones. Aquí lo bueno es que finalmente lograste vencer esa mala experiencia, y que seguramente ahora conoces más tu cuerpo y conoces tu reacción normal a un estímulo satisfactorio. Claro. Que eso es lo que se trata una relación. Un estímulo que te haga sentir a ti también deseos y la necesidad de concluir con una relación sexual, con penetración y todo lo demás. Con orgasmo y todo lo demás. Claro. radiomujeraustin.com, por favor, todas nuestras amigas de Austin, acuérdense que ya está activa la página de Radio Mujer Austin. Entonces, estoy recibiendo un mensajito de Rosy. Rosy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te mandamos un gran abrazo.
Dice, doctora, es muy interesante el tema de hoy. A mis 40 y tantos es la primera vez que escucho el término de vaginismo y es cuando puedo reflexionar lo mucho que me hace falta aprender. Qué linda, Rosy. Sí. Sí, pues así está la cosa, ¿eh? De repente, yo tuve una pacientita hace muchos años que decía, una vez en el súper vi una de estas revistas para mujeres de modas y recetas y todo esto, y entonces la empezó a ver y vio el tema vaginismo. Y entonces se la enseñó a su esposo y le dijo, pues ya tenía seis meses de casada, mira, ¿no tendré esto? Y es cuando buscaron ayuda, pero 6 meses de casada y no habían podido consumar el matrimonio. Sí, te digo que eso ocurre ahora sí que en muchas ocasiones. Y finalmente, como no es un tema fácil de abordar, claro, pues a quién le dices. Exactamente, lo callan ambas partes de la pareja y se vuelve algo que aunque lastima, no lo puedes ahora sí que externar, ¿no? Claro. Entonces, precisamente, era lo que decíamos al inicio, ¿no? Estos temas son para eso. Si en algún momento tú sientes que tienes algún problema, acude con un especialista. Claro. Porque finalmente a lo mejor es algo mucho más sencillo de lo que tú crees y vas a liberar tensiones y eso hace que el problema termine. Y ahora sí que todos felices y contentos. Sí, claro, todos felices, claro. Porque si no, imagínate qué tremendo, ¿verdad? Sí, claro. Pues sí, querida Rosy, uno ni se imagina. Les voy a contar un cuento de esos que me gusta escribir. Dice, se llama Una historia para recordar. Soy médica y psicóloga y desde hace más de 10 años me he dedicado a la educación sexual. Este cuento lo escribí hace muchísimo. El tema me apasiona. Si me preguntan por qué, la primera respuesta que se me viene a la cabeza, quizás por mi formación médica, es que a lo largo de mi vida profesional he conocido muchos casos de embarazos no deseados de mis alumnas y de otras que no son mis alumnas, y de un número considerable de chicas y chicos que se han dado cuenta de que viven con el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, y los he acompañado en la aceptación de su condición de vida. A lo mejor no alcanzo a terminar el cuento, pero pues le voy a adelantar. También, tal vez, porque creo que puedo influir como psicóloga para lograr cambios de conducta hacia el cuidado de sí mismos, de sí mismas y de sí mismos. Y porque es muy alentador encontrar respuestas y reflexiones entre la juventud acerca de su compromiso con la vida, con su propio proyecto y con el de los otros. Porque una de las cosas más deliciosas es ver las caritas con expresiones de me cayó el 20, pero qué razón tienes y ahora me lo explico. Y estas frases que enseguida te das cuenta que traían como muchas dudas y que con todo el tema de la sexualidad que vas desarrollando, de repente ves ojitos como platos y caritas felices porque les cayó el 20 y ya tienen la respuesta de algo que no se habían atrevido a preguntar, pero que ahora ya saben por dónde va. Te recomiendo que no te alejes del programa porque nos vamos a unos mensajitos rápidamente y regresamos para continuar con el cuento. ¿Todavía no? Ah, no, todavía no. Perdón. Ahí va, sigue el cuento. En fin, regreso por donde empecé. Una mañana estaba impartiendo un taller a un grupo de mujeres de una zona marginada de Guadalajara, un lugar donde los constructores de casas hacen miles y miles de estas, y yo les estaba pidiendo algunas ideas para que ellas pudieran tomar las riendas de su vida y también de su cuerpo sexuado. Les comentaba que en nuestra cultura se exige a los hombres saber de sexualidad y ellos deben de demostrar que saben, aunque no sepan, y que las mujeres, aunque sí sepan algo de sexualidad, tienen que andar por el mundo diciendo y demostrando que no saben nada, porque de otra manera se volverían sospechosas de algo. ¿Quién te enseñó? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? De pronto, una de las mujeres se dirigió a mí y me dijo: tiene razón, doctora, mi caso le servirá como ejemplo. Por favor, cuénteselo a muchas mujeres. Cuando yo me casé tenía 18 años y mi esposo y yo convenimos en que íbamos a vivir unos 2 años o 3 sin tener bebés, para poder salir, ir al cine, viajar cuando pudiéramos, sin preocupaciones por el crío. Y entonces platicamos con mi familia y con la familia de mi esposo para que no nos estuvieran dando lata y molestando con aquello de ¿y para cuándo? Si no sabes te enseño, etcétera, etcétera, ¿no?
Y otras frases que se dicen cuando uno se casa y no encarga pronto, encarga, ya sabes, un bebé. Les dijimos que él me iba a cuidar, que iba a usar el condón para ser el uno para la otra durante unos años. Ese era nuestro plan. Como mis papás eran muy, muy severos y nunca nos dejaron salir, pues ahora que estábamos casados queríamos ir al cine, ir a fiestas y a bailar y así. Imaginen la sorpresa de todos cuando a los 3 meses exactos de casada me doy cuenta que estoy embarazada. La familia de él empezó a murmurar en mi contra. ¿Cómo es posible que esté embarazada si mi hijo la está cuidando con el condón? Mi suegra le dijo a mi esposo que ella pensaba que yo era una buena mujer, pero que ahora, después de esto, ya no estaba tan segura. Entonces sospechaban de ella. Yo de veras que no sabía nada de condones, nunca había visto uno en mi vida, nunca había visto a un hombre desnudo hasta que me casé. Y cuando él fue a comprar los condones a la farmacia, nunca antes tampoco los había visto. O sea, ninguno de los dos tenía la más mínima educación sexual. Mi esposo y yo, que estábamos muy enamorados, nos acostábamos, teníamos relaciones sexuales y luego él se ponía el condón con cierta dificultad. Tuvimos 3 niños, 1 por año. Después, mejor me operé para no tener más familia. Esta historia es para recordar y para ejemplificar que en pleno siglo XXI la sexualidad y la vivencia del cuerpo sexuado se practican con los atavismos del pasado. Imagínate, ¿no? Sí, claro. Después de tener la relación sexual, entonces él se ponía el condón, pues con bastante dificultad, porque pues tiene que estar en erección para poderte colocar el condón. Claro. Entonces, bueno, las mujeres, cuando me platicó esta mujer, se morían de la risa y ella también, pues no nos estábamos burlando, pero decía, imagínense, por eso es tan importante tener educación sexual. Claro, te digo, es tan importante como cualquier otra área, ¿no? Claro. O sea, es importante que aprendas a leer, a escribir, a conocerte. O sea, finalmente la sexualidad es parte inherente de tu ser. De tu ser, entonces, como persona. Claro. Sí. Y finalmente, sí es cierto, hay, en teoría ahorita vivimos con una mentalidad más abierta y todo esto, pero en el fondo no es cierto. No es cierto. En el fondo seguimos, siendo igual, de tener bastante, restricción sobre temas sexuales. Claro. Sí. Sí, imagínate, ni uno ni la otra, ¿no? El chavo tenía 20 años, ella 18, en su vida habían visto un condón, fueron a comprarlo sin pena. Pues sí, ¿a quién preguntas? ¿A quién le preguntas cómo se usan, claro, o qué, no? Pues está como la otra chica que un día me dijo que, sí te he platicado eso, que le ponían el condón al pepino y tenían relaciones sexuales, porque así le enseñaron en la escuela. Claro. Pues se embarazó la muchachita a los 14. Entonces, pues ellos pensaban que comprando un pepino y el condón poniéndoselo al pepino ya no se iba a embarazar. Imagínense, o sea, las personas que me están escuchando a lo mejor se ríen o a lo mejor dicen, no es posible, esto es un chiste de la doctora. Es real, corazón santo, y lo que te acabo de contar también en el cuento es real. Ahora sí nos vamos a un mensajito y enseguida regresamos. El vaginismo es altamente tratable. El enfoque principal del tratamiento combina terapia adecuada para encontrar los motivos psíquicos y emocionales por los que esta persona asocia el sexo con una experiencia negativa, al igual que técnicas de concentración y relajación, entre muchas otras. Continúa escuchando Más de Uno. Ya regresamos contigo. En este último bloque del programa vamos a hablar del tratamiento. La doctora, como ginecobstetra, nos va a decir algunas cosas y yo te voy a decir otras. Pero les digo, Rosy nos está volviendo a escribir desde Austin. Dice, le cuento mi experiencia. Me casé a los 18 y mi ex tenía la misma edad que yo. Y nosotros, la primera semana no sabíamos qué hacer, solo nos tocábamos y nos reíamos. Como dice, suena como chiste, pero no lo fue. Por eso estoy tan orgullosa de ustedes que nos informan a nosotros y a nuestros chicos. Rosy querida, pues por supuesto, claro, estoy totalmente de acuerdo. Nadie nos dice qué va a pasar,
ni en la luna de miel, ni cuando me case, ni cuando empiece a tener relaciones sexuales, o sea, casada o no, nadie nos informa. Entonces, mamás que nos están escuchando, es importante que hablen con sus hijas. ¿Por qué no hablamos como mamás con nuestros hijos e hijas? Pues porque, te lo he dicho varias veces, la sexualidad nos hace transparentes, pero no se trata de hablar de tu propia experiencia, se trata de hablar de una educación sexual, del cuerpo, de las partes verdaderas, de lo que es una relación sexual, con todo lo que implica un vínculo hermoso, amoroso, que tiene que ver con lo espiritual, no solamente con el cuerpo, etcétera. Entonces, sí podemos dar una educación sexual de mucha calidad. Nada más hay que, pues, aprenderle cómo, ¿no? Y liberarnos también nosotros un poquito de esos tabús, ¿no? O sea, si yo le hablo a mi hija o a mi hijo de sexualidad, ¿qué va a decir de mí? Irá a contarle a los demás todo lo que he hecho. O sea, eso no importa. Mientras tú tengas a tu hijo informado y eso le sirva para su vida personal, Así ya es. con eso te sirve el liberar tus propios tabús. Claro. Querida Alice, entonces, ¿el tratamiento más o menos por dónde iría? Mira, cuando se hace un diagnóstico real de vaginismo, que el diagnóstico se hace por exclusión, o sea, Claro. si no tienes una enfermedad real, física, todo esto, el problema es la contracción de tus músculos, ok. Sí. Desde el punto de vista médico, el tratamiento son las dilataciones vaginales. Y las dilataciones se pueden hacer de maneras muy diferentes, pero todas llevan la misma finalidad: relajar el músculo de tal manera que aprenda la propia mujer a tener el control de esos músculos. Claro. Son dilataciones que obviamente se requiere también de la participación de la pareja, no tanto a lo mejor en el momento de realizar la dilatación, sino de ser consciente de en qué consiste nuestro tratamiento. Claro. Finalmente, desde el punto de vista médico es eso. Yo creo que el aspecto tuyo, el aspecto psicológico es mucho más grande, mucho más amplio. Pues yo creo que son las dos cosas, Sí, claro. porque, bueno, yo también como médica, pues he utilizado algunos de estos, no los dilatadores que utilizan en gine, pero sí algunos como, ¿qué te diré? Que son como unos penes chiquitos que Claro. venden en las sex shops, dildos, que tienen también, bueno, la finalidad es el jugueteo sexual, pero en estos casos nos ha servido muchísimo porque son casi como el dedo meñique, Sí, así claro. chiquitos. Entonces, poco a poco, primero el dedo, luego el dildo pequeñito, y así poco a poco. Y lo que decías de la pareja es súper importante, que esté ahí presente, que la quiera mucho, que no la force en ningún momento, sino que vaya dándole tiempo al proceso, ¿no? Y poco a poco, para que ella se excite y también pueda, pues poco a poco, introducir un dedo, luego 2 dedos, el dildo, etcétera, hasta que ella pueda haber una penetración. Pero hay que saber perfectamente de dónde viene ese vaginismo psicológicamente hablando. Puede ser un abuso sexual, como decíamos hace rato, puede ser una violación, puede ser un novio que te forzó a hacer algo que finalmente tú dices, no fue violación porque yo también permití ciertas cosas, entonces a la hora de la hora no quería, pero él sí, entonces ella optó por decir que sí, pero no quería. Claro. Entonces no se puede hablar, desagradables. exacto, no se puede hablar de una violación como tal, y muchas mujeres pues no, prefieren no pensar ni siquiera que eso pueda ser una violación. Entonces ellas dicen, sí lo permití, pero fue desagradable, como tú dices. Entonces pues se dio en una situación difícil, dolorosa, etcétera. A lo mejor sin lubricación, por ejemplo, ¿no? Sin jugueteo sexual antes, etcétera. Entonces hay que ver por ese lado. Si no hubo nada de esto, entonces hay que ver qué aprendimos en cuanto a creencias. Muchas religiones, no nada más la católica, muchas religiones optan por la virginidad como un método en donde se supone que está la dignidad de la chica y de la familia, no nomás de la chica, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿por qué se les exigía la virginidad a las mujeres anteriormente? Pues para saber con exactitud y con precisión
que el primer hijo es de ese marido, ¿sí? Que ella no tuvo relaciones absolutamente con nadie y que ese primer hijo, por eso también el tabú y el mito del primogénito. Ese sí es mío, los demás quién sabe. Porque ella era virgen cuando yo la tomé como esposa, entonces se embarazó y ese primer hijo sí es mío. Ese es un mito de tradiciones desde hace más de 3,000 años, ¿no? Que siguió y siguió de generación en generación y ahora muchos hombres buscan la virginidad pero no tienen idea por qué. Pues así fue que se generó el mito de la virginidad. Entonces, si a una niña, si a un adolescente, a una joven, todo el tiempo se le está diciendo que la sexualidad es mala, que nunca debe de intentar absolutamente nada porque tiene que llegar virgen al matrimonio, porque las mujeres decentes no desean, etcétera, pues entonces esa carga pues la va a llevar hasta el matrimonio. Claro. Y no basta con casarse para decir, pues ya estoy casada, ahora sí voy a disfrutar con placer de mi cuerpo, porque ese cuerpo ha sido negado toda su vida. Sí, claro. Psicológicamente hay muchos, digamos, motivos por los cuales llegar a estos puntos, ¿no? Claro. Desde a lo mejor, como tú dices, la voz interna que te vuelve a repetir, es malo, no lo hagas, lo que decíamos de que ves hasta la figura paterna casi haciéndote señas de que no. Ajá. Finalmente, alguna situación desagradable, algo que yo no lo tenía pensado y casi me forzan a realizarlo. Ajá. Entonces todo eso viene a la mente en un momento en que tu mente debe de estar en tu relación. Claro, tranquila, con mucho amor, con mucha disposición, queriendo gozar. Acuérdense que el placer de cada uno es de cada uno, o sea, el otro no tiene la obligación de darme el placer, sino yo misma lo tengo que buscar. Entonces, en ese sentido, pues ahí es donde se bloquea el asunto. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ya oímos el tratamiento médico, más o menos el psicológico, pero cada paciente es distinta. De las pacientes que yo he tratado con vaginismo, cada una es distinta, porque tiene una historia diferente y porque esa historia es la que la ha llevado ahora a tener este vaginismo, ya sea primario o secundario. Sí, claro. Y eso es lo interesante de esto, que una vez que abordas el problema real, empieza la solución. Claro. Ya cuando aceptas en qué momento generé este problema a mi cuerpo, sí. Empiezas a liberar tensiones, claro, y a darle solución. Y finalmente lo que te decía, realmente no hay estudios científicos realmente sobre el tema, pero las estadísticas dicen que la mejoría o de este problema llega a ser hasta más arriba del 95%. Entonces, estamos hablando de que realmente es acudir, reconocer que tengo un problema y seguramente lo voy a solucionar. Claro que sí. Bueno, pues casi se nos acabó el programa. ¿Cuál es tu teléfono, querida Alice? El teléfono del consultorio es 33 11 70. Ay, mentiras. Ya no sé cuál es mi teléfono. ¿Es 3813? No. 1380 5792. Perdón. Ok. 1380 5792. Por si tuvieran alguna preguntita que hacerle o ir a consulta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Alice, por haber estado con nosotros este programa. Muchas gracias a ti que estuviste del otro lado del micrófono, escuchándonos y compartiendo con nosotros en esta cabina de Radio Mujer. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. Aquí estaremos puntualmente para estar contigo. Muchas gracias, Alice. Gracias a ustedes. Buenas noches.